El curso de Soma. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases y lo que tenemos pendiente para esta clase del día de hoy es justamente lo que es plan de seguridad y registros obligatorios. Ya habíamos pasado toda la etapa de planificación del sistema de gestión de seguridad, en el cual habíamos determinado pues que teníamos que plantear un contexto, tener un comité, establecer una política y objetivos que queremos alcanzar en temas de seguridad. Hemos visto también lo que es la identificación de peligros y riesgos, que es punto fundamental también para poder justamente enfocar nuestra actividad preventiva. Y ahora todos esos lineamientos que nos hemos planteado hay que llevarlos a la práctica, hay que ejecutarlos y eso se hace de forma planificada también. Y por eso toca hablar acerca del plan de seguridad. Lo que es este plan de seguridad es un documento el cual nos va a servir para desarrollar el sistema de gestión en seguridad. Es decir, yo ya tengo planteado qué quiero alcanzar, yo ya tengo planteado cuáles son los peligros riesgos, ahora tengo que darles tratamiento, ahora tengo que llevarlos a la práctica, ahora tengo que evidentemente y realmente controlarlos. Eso se hace pues con la ejecución. Este plan entonces va a contener toda una serie de principios, políticas, mecanismos, etcétera, los cuales están orientados a mitigar los riesgos, a controlarlos, a reducirlos y de esta manera evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Este plan nos va a permitir entonces cumplir con las disposiciones legales, ya que es obligatorio por ley contar con un plan de seguridad. Ingeniero, mi empresa es pequeñita, a mí no me aplica el plan. No, sí, también te aplica. Claro que tu plan obviamente va a ser más chiquito, de repente, más adaptado a lo que tú necesitas, pero sí debes contar con un plan de seguridad. Mejora el desempeño laboral, dado que vamos a identificar diferentes tipos de actividades que buscan sobre todo la práctica, la capacitación, la formación del colaborador, digamos también las supervisiones constantes y la mejora. Entonces justamente esto lo que va a hacer es incrementar el rendimiento de los trabajadores, haciéndolos más partícipes en actividades preventivas y justamente también el reforzamiento de su propia habilidad al momento de realizar una tarea. Fortalece los componentes del sistema de gestión de seguridad. Todas las acciones que planteemos nos van a ayudar justamente a revisar que todo componente de seguridad, todo mecanismo que hayamos implementado realmente se esté cumpliendo. Es obligatorio para cualquier empresa, como te decía, y se realiza también en consulta con los trabajadores y sus representantes. O sea que este plan de seguridad también tiene que ser aprobado por el comité y tiene que ser de conocimiento de tus trabajadores. No vayas a pensar que tu plan de seguridad es simplemente un documento privado, un documento que no debo conocerlo nadie más, sino que sí efectivamente hay que difundirlo. Los trabajadores deben conocer que cuentas con un plan de seguridad y que se tiene que llevar a cabo, ¿ok? Y no te olvides que este plan entonces tiene que ser aprobado por tu comité de seguridad. En pocas palabras, este plan de seguridad me dice cómo voy a ejecutar. Ya planteé una política, ya tengo objetivos, ya sé cuáles son mis riesgos, bien, ya sé que esto es mi ideal, esto es lo que yo quiero alcanzar, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Qué acciones vas a tomar? Eso es lo que va a contar nuestro plan de seguridad. ¿Es importante contar con uno? Claro que sí. En primer lugar, porque me va a ayudar a reducir riesgos. Estamos partiendo de la premisa de que mi actividad preventiva me va a ayudar a controlar los riesgos de mis actividades y a evitar la ocurrencia de accidentes. Esto se va a traducir, obviamente, en una mayor rentabilidad y ahorro. En lo que les decía, y si de repente has llevado conmigo el curso de investigación de accidentes, hemos hablado sobre eh, que un accidente trae como consecuencias el tema de costos, costos que llegan así, de golpe, no los planificas. Entonces, eso puede repercutir en la continuidad del negocio también. Contar con un plan de seguridad con medidas preventivas que funcionen te va a asegurar una mayor rentabilidad y ahorro en la empresa. Genera más confianza en los colaboradores. Como siempre les he dicho desde la primera clase, todo trabajador percibe siempre de manera positiva, aunque no lo quieran reconocer o aunque parezca que los tienen hartos ya con el tema de seguridad, pero percibe de una manera positiva que la empresa implemente medidas de seguridad. Pero claro, medidas de seguridad que funcionen, porque no vayas a pensar que medida de seguridad es simplemente llenarlos de formatería a los trabajadores. Eso no es exactamente una medida de seguridad. ¿O crees que un papelito va a ayudar a la prevención de los trabajadores? No funciona. La mayoría de formatos, documentaciones, checklists, permisos que hacen llenar a un personal, más que protegerlos a ellos, es como un salvoconducto para la propia empresa, como para decir, oye, sí, mira, yo lo planifiqué, yo lo hice, no sé cuánto, pero como para el trabajador no tanto. Entonces, tus medidas preventivas para que realmente generen confianza en los trabajadores tienen que ir realmente aplicadas a controlar esos riesgos. Bien,
No digo que los formatos no se deban llenar, claro que sí, firma los necesarios, que se firmen los necesarios, pero no descuides o no vayas a pensar que por llenarte de mucho documento ya estás haciendo algo muy seguro. Lo hemos visto en la clase anterior en la jerarquía de controles. Tenemos los controles de eliminación, de sustitución, de ingeniería, que son los duros, que son las barreras duras, que son los más efectivos, y lo que es documentación, formatos, permisos, procedimientos, capacitaciones y EPPs vienen a ser básicamente controles administrativos y EPP, justamente el último nivel, pero son programas blandas, no son tan efectivas como las primeras. Entonces recuerda que mi actividad preventiva se basa prioritariamente en generar barreras duras para que puedan prevenir los accidentes. No solamente te bases en lo que es documentación, ¿de acuerdo? Por tema de cumplimiento legal, obviamente, cada vez que tengas alguna inspección de SUNAFIL o alguna auditoría, te van a pedir por este plan de seguridad y tienes que contarlo. Mejora de la imagen organizacional, tanto como que la misma empresa, tanto como los mismos trabajadores te reconozcan como una empresa mucho más segura, tanto como también tus clientes o tus clientes o la comunidad en general te va a percibir de una mejor manera porque eres comprometido con la seguridad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a algo más importante respecto a la estructura del plan de seguridad, pero veo que alguien me ha levantado la mano. Hola Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Vi tu Benito levantada y me pregunté si de repente quieres preguntar algo. ¿Milagros? ¿Hola? ¿O activaste por error de repente? ¿No? ¿O de repente mi audio no se escucha? Chicos, por favor, confírmeme si es que mi audio no se escucha. Yo creo que sí. Bien. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejármela por el chat sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Qué debe contar mi plan de seguridad? Vamos a revisar la estructura que nos otorga de forma referencial la RM050-2013-TR, la cual contiene algunos formatos a cumplir justamente para los registros obligatorios y también nos muestra una estructura de un plan de seguridad. En sí, la normativa no te obliga a contar con una estructura ya predeterminada para tu plan de seguridad. Este nexo que te voy a mostrar es como que opcional. Es como que deberías guiarte de esto. ¿Quieres colocarle más? Ok. De repente algunas cosas no te aplican, quieres colocarle menos, está bien. Es un formato referencial. No es que tenga que ser tal cual, a rajatabla como está aquí, en este caso. Ahora, si tienes alguna normativa sectorial que sí te obliga a tener una estructura, ahí cambia la cosa. ¿De acuerdo? No sé si en minería, no lo tengo claro si en minería tienen una estructura ya determinada para su plan de seguridad, pero por ejemplo en construcción, en el sector construcción, si hay una estructura y te dice el plan debe contar con tal, 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 tal y te detalla, te enlista cuál es la estructura que debe seguir. Entonces, la estructura que vamos a seguir nosotros va a ser la siguiente. Primero, el plan va a contar con un alcance. El alcance de un documento se refiere a quienes les aplica cumplimiento. Es decir, yo tengo este plan de seguridad y el alcance es, por ejemplo, mis trabajadores de la sede número uno y sede número 2. Y yo tengo como 5 sedes. Pero este plan solamente me aplica para uno y 2. Los demás de repente estarán contenidos en otro plan o manejarán un plan diferente. ¿Se entiende? Entonces el alcance es para decir quiénes aplica cumplimiento o a quiénes está incluyendo dentro de sus controles. A toda la empresa, que sería lo ideal, o de repente a una sede en específico, incluyo también a contratistas, incluyo proveedores, qué sé yo, eso depende pues de ti, ¿de acuerdo? Eso va dentro de lo que es alcance. Luego puedes colocar tu línea base. ¿Recuerdas lo que era la línea base? Clase número uno. En tu línea base vas a enlistar, puedes colocar el resumen de dónde estás partiendo respecto a cumplimiento en seguridad para que te hagas una idea de cuánto te falta implementar. Y para eso justamente también es tu plan de seguridad, ¿no? Para poder nivelar o implementar lo que te está faltando. Número 3, política de seguridad. También habíamos hablado de la política en la clase número 3, justamente. Entonces, puedes colocar aquí también dentro de tu plan como cuál es tu política de seguridad para poder entender cuáles son estos lineamientos. Objetivos y metas. Ten mucho cuidado con esta parte. Me ha tocado a veces a mí auditar, no Mintra, sino auditoría ISO interna, y encontrar algunos planes de seguridad que tienen muy bonitamente, tienen un montón de objetivos, le han planteado un montón de objetivos. Y así como lo he auditado yo, los han auditado otros auditores también, valga la redundancia. Y la pregunta es la siguiente: oye, mira, tienes 20 objetivos que me has planteado en este plan de seguridad. Perfecto. Muéstrame el indicador de desempeño de cada uno de estos objetivos.
Porque desde el momento que tú planteas un objetivo, se entiende que estás midiendo algo. No planteas un objetivo solamente por poner, ¿no? No vas a colocar un objetivo porque, bueno, se me ocurrió, se vio bonito. No, la idea es que el objetivo lo midas para que realmente sepas si ha funcionado o no. Entonces, si tú me vas a enlistar un montón de objetivos, tienen que tener sus indicadores. Si no, tu planificación no está bien hecha. Yo sí te recomiendo, y es recomendación, que los objetivos de tu plan sean los objetivos del sistema de gestión, los cuales hablamos también la semana pasada en la clase 3, para que haya una relación, para que todo esté compenetrado, como se dice, para que todo realmente siga un sistema, forme parte de lo mismo. Planteo una política, esta política se relaciona con mis objetivos, estos objetivos, para darle cumplimiento, tengo este plan. Simple. Entonces, lo ideal sería que los objetivos de seguridad formen parte de tu plan. Ingenieros son muy generales, quiero más chiquititos. De acuerdo, mete los objetivos más específicos. Pero ten en cuenta que si vas a plantear más objetivos, debes tener indicadores de cumplimiento con sus respectivas metas para que puedas medir ese desempeño. No te olvides de eso. También le vas a agregar quiénes son los integrantes de tu comité o si tienes un supervisor de seguridad, puedes colocar cuándo fue elegido, quiénes son los miembros, ¿no? A manera de mencionarlos para guiarnos más o menos cómo está organizado tu sistema de gestión de seguridad. También indica si tienes o no cuentas con un RIS. El hiper y el mapa de riesgos. Colocas ahí cuál es tu mapa de riesgos. Y respecto al hiper, prioritariamente lo que vas a colocar, más que el hiper en sí, que también sería bueno que esté, más que el hiper en sí, la metodología que estás usando. ¿Cómo identificas y evalúas peligros y riesgos? ¿En base a qué criterios haces esa evaluación? ¿De dónde sacas la probabilidad? ¿De dónde sacas la severidad? ¿Qué significa cada resultado? Lo mismo que habíamos visto en nuestra clase anterior, ya, eso me vas a colocar aquí en lo que es hiper y mapa de riesgos. Vas a colocarme principalmente eso, para entender cómo se hace. Bien, organización y responsabilidades, vamos a colocar cuál es la responsabilidad de cada grupo o de cada uno de los que intervienen en la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de seguridad. Por ejemplo, yo pongo, ¿no? Organización y responsabilidades. Gerencia general, proporcionar los recursos para llevar a cabo el plan de seguridad, aprobar el plan de seguridad, asignar los roles y responsabilidades en cumplimiento de seguridad, etcétera. Supervisores, ejecutar el cumplimiento del plan, verificar, hacer seguimiento, hacer inspecciones, etcétera. Trabajadores, participar de las actividades a las que se les convoque, etcétera. Hay que colocar cuáles son esas responsabilidades. Capacitaciones en seguridad. Aquí puedes colocar tu programa de capacitaciones en seguridad. Recuerda que tienen que ser 4 mínima al año en temas de seguridad. Entonces aquí en capacitaciones simplemente me enlistas cuáles van a ser, en qué temas prioritariamente, si quieres también colocar en qué fechas, sería bueno. Si no, lo puedes dejar para el programa de seguridad que veremos en un momento. Procedimientos, no necesariamente detallarlos, pero sí enlistar cuáles son esos procedimientos con los que cuentas, sobre todo si son trabajos de alto riesgo, de repente me indica cuáles son esos procedimientos de trabajo. Inspecciones, si es que se van a hacer inspecciones de seguridad, planificadas o inopinadas, o sea, no planificadas. ¿Qué tipo de inspección se va a hacer a los ambientes, a la actividad, etcétera? Eso también tenemos que incluir. Por tema de salud ocupacional, indica el tema de la vigilancia médica, cuándo se llevan a cabo los exámenes médicos, cuándo van a haber monitoreos, qué vas a hacer con los exámenes médicos observados, que lo veremos de eso más adelante. ¿Y qué lineamientos también tienes para controlar en temas de seguridad a tus clientes, a tus contratistas o a otros proveedores de servicio? Recuerda que es responsabilidad de seguridad, responsabilidad en seguridad no solamente tus trabajadores premiados, también tienes responsabilidad por todo aquello por todos aquellos que tengan relación comercial contigo. Es necesario también seguir esa línea de mando. El plan de contingencias, prioritariamente cuáles son esas acciones de emergencia, ¿no? O manejo de sustancias peligrosas también que vayamos a considerar. La investigación de accidentes. Aquí vas a colocar de manera similar como en el hiper cuál es tu procedimiento o tus pasos para poder hacer tu investigación, qué método de análisis de causa vas a usar, eh, plazos en los cuales vas a hacer reporte, etcétera. Eso puedes colocar aquí. Más sobre investigación de accidentes en la siguiente clase. Auditorías, plan y programa de auditorías, donde se va a evaluar la eficacia del sistema de gestión de seguridad. Aquí vas a colocarme si es que toca hacer auditoría ese año, si es que no toca, en qué mes se va a hacer, a quiénes se les va a auditar. Eso puedes colocar también aquí dentro de tu plan. Ingeniero, cada cuánto tiempo me toca a mí hacer auditoría? Cada año, vamos a verlo hasta el final de la clase.
Estadísticas de seguridad, cuáles son los registros, de qué manera vamos a evaluar el cumplimiento de seguridad, pero principalmente estas estadísticas van más orientadas a otros tipos de indicadores, no son tanto tus indicadores de los objetivos que hemos planteado, son otros, que son básicamente la severidad, la frecuencia y la accidentabilidad, de los cuales también hablaremos más adelante. La implementación del plan, que tiene que ver con el programa de seguridad, el cual te va a incluir recursos y plazos, ahorita hablamos un poco más de esto, los registros que se van a usar y con qué frecuencia se va a hacer la revisión de tu plan. Recuerda que si bien vas a elaborar todo este plan, no simplemente es pues para que elabores tu Word, lo saques a PDF y ya está, quedó ahí para cuando te piden. Se entiende que este plan hay que evaluar, medir qué tan efectivo ha sido, a ver si se han cumplido todas las acciones que hemos planteado o si es necesario hacer algo más. Bien, entonces eso también tenemos que incluir justamente dentro de este plan. Si bien puede parecer muy largo, muchos de estos tópicos son relativamente cortos, no tienes mucho por añadir. Ten bastante cuidado, eso sí, de alinearte, como te digo, a lo que te indique tu propia normativa de sector. Insisto, en construcción sí hay una estructura. En otros sectores no lo tengo muy claro realmente. En electricidad me parece que no. En minería no lo tengo claro realmente. No, la verdad no los conozco un poco de minería. En construcción sí sé que maneja una estructura más. Después puedes guiarte de esta estructura referencial, como te he mostrado. Adáptalo a lo que más se convenga a lo que tú tienes. De momento, pues puedes trabajarlo así. Bien. Ahora, este plan siempre va acompañado con un programa de seguridad y ahí lo suelen confundir un poco. Dicen, oye, no, tengo pásame el plan de seguridad. Ah, traen programa. O al revés, a ver, muéstrame el programa de seguridad. Ah, traen el plan. Y consideran que es lo mismo, pero no es tanto así. Si bien el plan me establece las actividades que voy a hacer para cumplir mis objetivos, el programa también, pero el programa lo hace de forma más específica. Y lo que tiene el programa respecto al plan es que en el programa yo detallo recursos, plazos, responsables y actividades específicas de lo que me toca hacer. De esta manera voy a evaluar la actividad preventiva, establecer si se cumplió dentro de plazos y tener resultados de mis objetivos e indicadores. Toma en cuenta lo siguiente, yo tengo un plan de seguridad, que es lo grandote que hemos visto hace ratito. Este plan está conformado por programa de capacitaciones, que no solamente, que incluye las de seguridad, pero no solamente ellas, hay otros tipos de programas también, el programa del servicio de seguridad y aparte el programa de seguridad. Entonces el programa de seguridad es principalmente como el cronograma de actividades para el plan de seguridad. Voy a plantear recursos, voy a plantear plazos y responsables y de esta manera la actividad se va a llevar a cabo porque lo voy a poder controlar justamente en cada periodo, cada mes, por ejemplo. Bien, recuerda que este programa de capacitaciones, así no sea solamente de seguridad, incluye temas de recursos humanos, de logística, etcétera, también tiene que ser aprobado por tu comité, no te vayas a dejar pasar por esto, ¿bien? Y el programa del servicio de seguridad es un programa diferente también. Tú básicamente manejas como que cuatro planes y programas. Tienes el plan de seguridad, que es lo que habíamos hablado hace ratito, con toda su estructura. Tienes este programa de seguridad, que es básicamente el plan, pero en más detalle, sobre todo con plazos. Tienes la planificación de la actividad preventiva, la que hablamos en la clase anterior, que es básicamente identificar cuáles son esos riesgos residuales que están muy altos y de qué manera los voy a controlar. Esas acciones para controlarlos forman parte de mi planificación de la actividad preventiva. Y por último, el programa del servicio de seguridad, que es como un cronograma en el cual detallas las actividades del área de seguridad. El área de seguridad no solamente eres tú como supervisor, o sea, sí, tú eres el supervisor, formas parte del servicio de seguridad, a las inspecciones, a las capacitaciones, etcétera, pero no solamente estás tú, está el área médica ocupacional. Ellos también harán sus propias actividades que se relacionan con las tuyas, pero no son exactamente lo mismo. Pueden ser hasta más específicas, ¿cierto? Así también tiene entonces, como otro grupo, por ejemplo, el comité. El comité de seguridad también forma parte de tu servicio de seguridad y este comité, por ejemplo, hará también inspecciones, hará reuniones, capacitaciones, etcétera. Entonces, son cuatro programas diferentes que debes considerar. Aquí te dejo el modelo referencial también para programa de seguridad. Nota que todo modelo referencial, al menos en formato, siempre tiene por lo menos estos cinco como mínimo: la razón social de la empresa, el RUC, su domicilio, su dirección fiscal básicamente,
la actividad económica en la cual se desarrollan y la cantidad de trabajadores. Todo formato siempre cuenta con estos cinco, mínimo. Planteas entonces tu objetivo, los objetivos que se quieren alcanzar, la meta, lo que se quiere alcanzar, cómo lo vas a calcular, el indicador, presupuesto y recursos. Enlistas las actividades, quién es el responsable de hacerlo, qué área, y como puedes ver acá, de enero a diciembre, en qué mes te tocó hacer. Fecha de verificación, si se realizó, está en proceso, está en pendiente, se retrasó, etcétera. Ahí también lo colocas y alguna observación adicional. Ese es el formato entonces para programa de seguridad. ¿Puedes trabajarlo de manera diferente? Claro, bueno, por ejemplo aquí enlistan todas las actividades en seguridad y por cada mes lo han dividido por semanas. Y en cada semana están indicando cuándo cumplió cada una de estas actividades para poder haciendo justamente el seguimiento, ¿no? Efectivamente se está cumpliendo. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Aquí te dejo otra. Fíjate, esta es una de obra, por ejemplo, en el cual nuevamente enlistas qué actividades se van a hacer. Esta es como a manera de resumen de ese programa los meses, cuántas se programaron en el mes, cuántos se realizaron, ¿no? Su avance, o puedes darte cuenta, un avance por cada mes y un avance pues en promedio de todas las actividades. De esa manera entonces es como como puedes ir haciendo el seguimiento de tus planes y programas de seguridad. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta? ¿Ok? Alba me pregunta. Alba Domínguez, Elmer, perdón, Elmer me pregunta. ¿Tienen que ser de acuerdo a lo que se vaya viendo a cada auditoría necesariamente? Mira, como te digo, el plan de seguridad no tiene una estructura obligatoria. La ley te da un formato referencial para que hagas tu plan y programa de seguridad, lo desarrollas, lo ejecutas, y lo que vas a sacar en cada auditoría son mejoras. En una auditoría puede ser que revisen tu plan y te digan, no, está bien, y lo dejas pasar. Como que de repente el auditor te diga, mira, ¿sabes qué? Tienes que mejorarlo. Estás haciéndolo bien, pero puedes mejorar respecto a esto, 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 y te dan opciones para poder hacer un mejor trabajo, para poder hacer un mejor plan. Como que puede ser que el auditor te diga, no, en realidad tu plan es un poco deficiente, no tiene concordancia, no es el apropiado, corrige. Bien, pero puede ser así, principalmente. Ahora, malo sería que no tengas plan. O malo sería que tengas el plan, tengas el programa y no lo ejecutaste. Ahí sí estamos mal, ahí sí tenemos un problema. No tenerlo, o tenerlo y no ejecutarlo, ahí sí va mal la cosa, ahí sí puede ser grave. Pero de ahí que tu plan le falte agregar alguna cosa, como que le falte, no sé, le falte o algo no está bien especificado, o tus plazos no fueron los correctos, quizás a criterio de algún auditor, eh, no habría mayor inconveniente que alguna observación o alguna desviación menor. No cumplirlo, eso es otra cosa diferente. Me pregunta justamente, no lo hago en fecha de mis capacitaciones. Bien, algunos le tienen temor también a esto. Digamos, tú planteas tu capacitación, se me ocurre lo que me pasó a mí. Manejo de extintores, vamos a suponer. Lo planteas para abril, ¿de acuerdo? Llega abril y no lo ejecutaste. Y lo ejecutas recién en mayo. ¿Qué hago, ingeniero? No lo cambié, no lo hice a tiempo. Tienes dos opciones, porque al final el plan es tuyo, no les pertenece a ustedes. Primero, le cambias internamente la fecha, ¿sabes qué? Ya no tocó acá, lo cambio al otro, y no dices nada a nadie, simplemente lo cambiaste y ya está, lo cual es lo más común, es lo más simple también, porque de esa manera llega auditor, lo ve, está todo en plazo y no observa nada, puedes hacerlo así, pero no te va a ayudar a mejorar, sinceramente, no te ayuda a mejorar. Como alguien que ha cometido ese error varias veces, te digo que no te ayuda a mejorar, al contrario, te va a ir retrasando un poquito más, porque te vas a mal acostumbrar a hacer eso. La otra opción es que lo pongas como que no lo has hecho, lo regularices en el otro mes que corresponda, pero que justifiques por qué. Mira, este mes se tuvo que reprogramar porque el proveedor no pudo llegar a tiempo, porque hubo una emergencia operacional y ni modo, tuvimos que pasarlo a primeros días del siguiente mes, ¿no? Porque nos quedamos sin tiempo, estábamos con otras actividades, porque, no sé, adelantamos otra capacitación porque justo teníamos un proveedor o alguien que tenía disponibilidad para esta fecha y quisimos aprovecharlo una vez y cambiamos, rotamos las capacitaciones por ahí, justifícalo. Siempre y cuando lo justifiques y se esté cumpliendo, no habría inconveniente. Si quieres evitarte problemas porque te da temor, bueno, cámbialo, como gustes.
Sino que yo no te recomiendo que te acostumbres mucho a eso porque se pierde el tema de la gestión, no lo vas a trabajar bien. De preferencia sería, lo ideal sería que lo coloques que no se hizo, que se reprogramó, pero que justifiques por qué. Principalmente eso, que justifiques por qué. ¿Ok? Bien. Después que te pongan alguna no conformidad o alguna multa por no hacerlo dentro de la fecha, no. Por no hacerlo, de plano por no hacerlo, ahí es otra cosa. Pero por no hacerlo dentro de la fecha, muy raro, realmente. Ahora, el otro plan que tú debes contar es el plan de emergencias o plan de contingencias. ¿Cuál es la diferencia entre estos planes? ¿O son lo mismo, ingeniero? ¿Son exactamente lo mismo? No son lo mismo. Adelanto, no son los mismos. Son distintos. ¿En qué se diferencia? Fíjate, esto me lo explicaron en una capacitación respecto a gestión de riesgos que lo dictó justamente una aseguradora. Nosotros tenemos diferentes tipos de contingencias, ¿bien? Puede haber una contingencia por un fenómeno natural, como por ejemplo el sismo, ocurre un terremoto, es una contingencia, y hay que saber cómo actuar, ¿no? Cómo actuar antes, cómo actuar durante y cómo actuar después del sismo. Igual con el fenómeno del niño, derrumbamientos, huaicos, incendios, etcétera. Entonces, todos y cada uno de estas contingencias deben ser tratadas con un plan. Todos y cada uno de estos eventos es una contingencia. Necesitan contar con un plan que me indique cómo actuar antes, durante y después. El plan de emergencias es el compendio o el conjunto de todos estos planes de contingencias. En el plan de emergencias yo aboco todas mis contingencias y a cada una de ellas le hago un tratamiento antes, durante y después. Eso es el plan de emergencias. Bien, plan de contingencias, por cada contingencia, plan de emergencia, el conjunto de todas esas contingencias. Por eso yo digo plan de contingencia de sismo, plan de contingencia de mm, quemaduras de repente, si tienes así, plan de contingencia de, no sé, de accidente, etcétera. Y el plan de emergencia ya los aboca a todos, plan de emergencia en general. Es una forma de verlo. Otra forma de poder definirlos es, por ejemplo, que el plan de emergencias tiene que ver con emergencias en seguridad, mientras que el plan de contingencias va a un punto de vista más operativo. Ejemplo, tengo que cumplir con cierta meta de producción y tuvimos la mala suerte de que tuvimos una contingencia en la cual el proveedor no va a llegar a cumplirme con el material. Tuvimos una contingencia en la cual se malogró una máquina, tuvo una para de producción, no afectó a nadie, no tiene tampoco, no prendió, simplemente la máquina no prendió y tengo que retrasar mi producción. Entonces el plan de contingencia va más enfocado también a un tema operativo, mientras que el plan de emergencia va a un tema de seguridad. ¿De acuerdo? Eso es una forma también de entenderlo. ¿Qué debe contar mi plan de emergencias? Nuevamente, la ley tampoco no te da una estructura mínima, pero en este caso vamos a usar una estructura referencial, pero del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Construcción. ¿Qué cuenta mi plan? Bueno, en primer lugar, una breve introducción, presenta a la empresa, ¿no? Somos la empresa tal, que se encarga de tal, 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 listo, muy bien, sobre pequeña introducción. Objetivos que quiero alcanzar con el plan. Pueden ser también tus objetivos del sistema de gestión de seguridad, como que puedes sacar de repente algún objetivo específico, pero bajo la misma lógica que el plan anterior, eh, estos objetivos tienen que poder medirse, bien, tiene que tener un indicador de desempeño. El alcance, ya te expliqué, el alcance es que a quienes les aplica el cumplimiento de este plan. Sí habría que tener cuidado en el tema del alcance porque, por ejemplo, si tú aplicas tu alcance a una empresa en la costa, no va a ser los mismos niveles de contingencia o los mismos tipos de contingencia que en una empresa en la sierra o en la selva. Manejan elementos diferentes, ¿cierto? Compromisos, ¿no? ¿A qué se comprometen respecto al cumplimiento del plan cada uno de los actores? Una descripción de la sede principal o de la sede en la cual aplica el cumplimiento de este plan, cuántos pisos tiene, cuenta o no cuenta extintores, etcétera. Funciones y responsabilidades respecto al cumplimiento del plan. Un organigrama de este plan de contingencia donde prioritariamente vamos a ubicar a nuestras brigadas. Un listado de peligros frecuentes. Esto lo sacamos de nuestra matriz hiper. ¿Te acuerdas? Yo te decía matriz hiper, situaciones rutinarias, no rutinarias y de emergencia. Ya, todas las que marcaste emergencias, sean rutinarias o no, las colocas ahí justamente en tu listado de peligros frecuentes. Se entiende que cada una de ellas debe contar con su plan de contingencias. Las brigadas de emergencia. ¿Cuántas brigadas vas a tener? ¿Quiénes van a ser los integrantes? ¿A qué se van a dedicar? Ingeniero, ¿yo cómo hago mi proceso de elección de brigadas? Elige los que tú gustes. Lo que sí deberías tener cuidado es que los brigadistas que vayas a elegir sean idóneos. ¿A qué me refiero con esto? Y no es por menospreciar a nadie, pero se entiende que tus brigadistas tienen que estar en óptimas condiciones físicas para hacer un rescate.
No queremos que ocurra, pero ponte que ocurra algún fenómeno o algún evento en el cual es necesario contar con un grupo de brigadistas que te rescate personas, ¿no? Como que alguien, por ejemplo, se desmayó, se desvaneció y tienen que llevarlo cargando. Si es un tipo, digamos, de 90 kilos y vas a poner de brigadistas a un chico todo flaquito, así un poquito más bajito, o a una señorita que no tiene el mismo nivel de fuerza, entonces va a ser complicado, no lo va a poder rescatar y aparte podría lesionarse el mismo brigadista. Entonces tus brigadistas tienen que ser personas que físicamente estén aptos para poder realizar los rescates o poder hacer las actuaciones en emergencia. No digo con esto que me vayas a excluir por completo mujeres y flaquitos, sino que digo que te asegures que tus brigadas estén en condiciones de hacerlo. Enfócate sí en el tema físico y también enfócate en el tema de capacitar y entrenar a estas brigadas para que sepan cómo actuar. La respuesta a emergencia, es decir, todos los planes de contingencia que vamos a tener, en el cual vamos a indicar las acciones antes, durante y después de la contingencia. Ingeniero, ¿cómo voy a hacer antes de la contingencia si yo no sé cuándo me va a ocurrir una contingencia? Yo no lo puedo adivinar. Bueno, lo que pasa es que este antes de la contingencia se refiere a un tema preventivo. Yo no sé cuándo va a ocurrir, pero si es que llegara a ocurrir, yo estoy preparado de la siguiente manera. Plan de contingencia contra incendio. Muy bien, antes del incendio, vamos a contar con extintores correctamente recargados, inspeccionarlos mensualmente, capacitar en manejo de extintores, separar los elementos inflamables de toda fuente de combustible, toda fuente de calor, por ejemplo, asegurarse que los tomacorrientes se encuentran en buen estado, tablero eléctrico con llave diferencial, etcétera. Toda la acción preventiva para evitar que suceda. Durante, ocurre el incendio, ¿cómo van a hacer el rescate? ¿Cuándo se va a activar la brigada? ¿Por dónde tienen que salir? ¿Cuál es su salida de emergencia? Si usan o no usan ascensores, si usan o no usan escaleras, zonas seguras para poder refugiarse, etcétera. Y después de la contingencia, acabó el incendio, aparentemente. Lo controlaron, aparentemente. Ya regresamos todos de inmediato. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Quién va a ser el primero en ingresar nuevamente para ver si efectivamente todo está en orden? Entonces, eso también forma parte de nuestro plan de contingencia. Bien, antes, durante y después, por cada una de tus contingencias. Recursos. En construcción, sobre todo, es obligatorio colocar cuánto de presupuesto estás asignando para el cumplimiento de este plan. Si tú gustas no colocarlo, no lo detalles. Capacitación, evaluación y comunicación. Aquí vamos a indicar las capacitaciones que va a haber y los entrenamientos a las brigadas, porque hay que comunicar este plan de emergencia y las actividades de evaluación. Tenemos que evaluar este plan de emergencia. ¿Cómo se hace? Se hace a través de los simulacros. No vayas a pensar que el simulacro es como una capacitación. Me adelanto un poco a la clase, a los temas de más adelante, pero simulacro no es capacitación. No los vayas a confundir. Bien, toda vez que te digan evaluar tu plan de emergencias o tu plan de contingencia, simulacro. Bien, ahorita vamos a llegar a hablar de eso, no te preocupes. También sería recomendable que en tu plan de emergencias incluyas un flujo de comunicación para que los trabajadores sepan a quiénes tienen que comunicar cuando ocurre una emergencia. Dale por eso un directorio telefónico, tanto interno, es decir, del personal de la empresa, como externo de algunas centrales de ayuda de repente, ambulancia, bomberos, policía, etcétera. Listado de clínicas afiliadas al SSTR, si acaso tuvieras la póliza o te aplicara, y la ruta de evacuación a las clínicas más cercanas. Esto es lo mínimo entonces que debería contar con tu plan de emergencias. Bien, ingeniero, entonces este plan de emergencias debe ser de conocimiento de los trabajadores porque no creo que ellos se memoricen esto, ¿no? Cierto. De preferencia, cerca a un grupo de trabajo, tenga una copia del plan de emergencias. O al menos estas partes que son importantísimas, aunque lo mejor sería todo el plan. Tengo una copia del plan con ellos, difúndeles también para que ellos sepan cómo actuar. Eh, de manera que se guarde pues esa relación, porque esto es muy importante. Puede ser que ocurra una emergencia en el momento menos pensado y ellos tienen que saber cómo actuar, si no, pues no va a funcionar tus medidas preventivas. ¿De acuerdo? Bien. Ah, aquí recibo más preguntas. Muy bien. Me pregunta, mi estimado Elmer, nuevamente, si tiene que tener cada plan por separado. Ah, justamente, Elmer, lo que ya venía respondiendo ahorita. Puedes tenerlo por separado si quieres, o puedes unirlos todos en un solo plan y le llamas plan de emergencia. Algunos igual le llaman plan de contingencia, ¿no? Por un tema de denominación, pero lo correcto sería llamarlo plan de emergencias porque ya es más general, ¿ok? Me pregunta también, ¿las capacitaciones tienen que tener capacitación de que todos tengan capacitación y conozcan su brigada? Mejor decir, una multibrigada.
No especifica la norma que tengas que tener una por separado. Si quieres tenerlo como una brigada multifunción, también es válido. Simplemente ten cuidado, como te digo, de asegurarte que las personas sean idóneas y capacitarlos. Ahora, si bien la brigada tiene que ser entrenada, los trabajadores de la brigada tienen que ser entrenados, lo ideal sería que la capacitación vaya a todos, porque en la práctica no siempre toda la brigada va a estar en el mismo punto. ¿Cuántos de ustedes de repente trabajan en empresas que trabajan en puntos diferentes? No trabajan todos concentrados en el mismo lugar. Y obviamente si tu brigadista está en un punto A y la emergencia ocurre en el punto B, de repente ningún brigadista llegó para allá y no los vas a esperar, ¿no? Entonces lo ideal sería que todos conozcan cómo actuar, lo recomendable. Sí, internamente ten tus difusiones para tus brigadistas y todo lo demás, pero lo ideal es que todos sepan cómo se hace. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a pasar a nuestro punto más importante de la clase del día de hoy. Claro, sigo viendo tu manito levantada y me pregunto si realmente quieres preguntarme algo o te quedaste dormida y lo dejaste la manito levantada. Quiero creer que me estás entendiendo. Bien, nadie más, ninguna pregunta hasta aquí. Perfecto. Ahora sí vamos con la parte más pesada y creo que no me da el tiempo, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Una de las formas para poder evidenciar o dejar sustento el cumplimiento de estos planes que hemos hablado el día de hoy son justamente estos registros obligatorios. Como les decía en la clase 3, son 8 registros obligatorios que la ley me exige tener a la mano, tener a disposición, para poder justamente sustentar mi actividad en seguridad. Vamos a ir revisando cada uno de ellos con su respectivo formato para que me entiendas cuáles son. El primero es el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Debemos mantener un registro por cada evento que haya ocurrido, sea enfermedad, sea accidente, cualquier tipo de accidente, leve, incapacitante o mortal, y de incidentes peligrosos o también otros incidentes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia, ingeniero, entre estos elementos? Sobre todo entre accidente e incidente. ¿Cuál es la diferencia? Bien, partamos así. Digamos que tenemos una carga suspendida, ¿ok? Una carga suspendida, y fíjate que aquí su ganchito está por romperse. Entonces, esta carga suspendida así, con el dispositivo de esta manera, es una condición insegura. El equipo está en mal estado y puede caerse y puede ocasionar un daño a alguna persona. ¿De acuerdo? Ingeniero, puede ser una condición subestándar. Depende. Hay diferencia entre una condición insegura y una condición subestándar. No me va a dar el tiempo de explicártelo aquí ahora, pero te lo explico el día viernes cuando hablemos de investigación de accidentes, así de forma resumida. Bien, pero es distinto. Pero vamos a llamarle condición subestándar para que no te confundas. Ya, su condición subestándar es una condición subestándar que tenemos aquí, que este dispositivo se puede romper y se va a caer. Bien, ahora, si tenemos trabajadores pasando por debajo de este elemento, que sabemos que está por caerse, esto es un acto inseguro o un acto subestándar. Incluso si este equipo estuviera en buen estado, sigue siendo un acto subestándar, porque potencialmente esto podría caerse y las personas verse afectadas. Sabemos que ninguna persona debería permitírsele que pase debajo de una carga suspendida, ¿cierto? Entonces esto viene a ser un acto inseguro. Ahora, digamos que el elemento sí se cae, se termina venciendo, se rompe y se cae. Si se cae y no les hizo nada, incidente. Si hubo inminente peligro, incidente peligroso. ¿De acuerdo? Y si se hubiera caído y si los hubiera lastimado, ahí sí es un accidente. La carga cayó encima de ellos. Entonces, accidente tiene que ver cuando hay un daño al trabajador o a la persona. Si hay una lesión al trabajador, accidente. Si no lo hubo, pero potencialmente tuvo el riesgo de poder hacerlo, incidente. Si fue muy notorio ese daño, incidente peligroso. Te lo pongo de la siguiente manera. Digamos que esta carga se cae en el momento que todos estaban almorzando y no había nadie por ahí. Se cayó, se desplomó. Llegan y lo encuentran así. ¿Potencialmente pudo causarle daño a alguien? Claro, si hubiera habido alguien ahí, le hubiera podido causarle algún daño. Pero no había nadie, entonces, incidente. Ahora, si hubiera habido gente caminando y casi les cae encima de ellos, incidente peligroso. ¿No te gusta esta denominación? No, ingeniero, en ambos casos debe ser peligroso. Ok, si esta carga se hubiera roto a menos de 1 metro de haber sido elevada, incidente, porque pudo causar un daño, pero no tan severo como caerse desde una gran altura. ¿Entiendes mejor? Entonces el incidente
Un incidente peligroso es parte de un incidente, pero se entiende que el incidente peligroso es algo que tuvo muchísimo más potencial de poder lastimar a un trabajador, a una persona. Más diferencias entre esto, siguiente clase sobre investigación de accidentes, ¿de acuerdo? Entonces la normativa me pide que yo registre todos estos eventos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesario, ingeniero, reportar o registrar también tanto los incidentes, si estos incidentes pues no han provocado el daño a nadie, ¿no? O sea, mejor solamente me enfoco en los accidentes, los que sí provocaron lesión. Es que aquí nos remontamos a lo que es la teoría de la causalidad o la teoría de la pirámide de Heinrich, algunos también le llaman teoría de la pirámide de Beer, el cual nos dice que el 88% de los accidentes son causados por actos inseguros. Bien, esta proporción nos dice lo siguiente: por cada lesión grave que hemos tenido en la empresa, hemos tenido 10 lesiones leves, 30 incidentes con daños a la propiedad, 600 incidentes en general y 300 observaciones que van entre actos y condiciones subestándares. Ingeniero, ¿qué quiere decir todo esto? Significa que si a mí en algún momento me ocurre una lesión grave, significa que antes de que me ocurriera ya me han tenido que ocurrir lesiones leves, con daño a la propiedad, incidentes y actos y condiciones. No ocurrió el accidente de este serio, así nada más de la nada. Ya se venía, ya se ha venido dando las condiciones para que se produzca este accidente. Dicho de otro modo, mientras más actos y condiciones subestándares yo cometa en mi actividad, voy a dar base para que se generen incidentes. Y mientras más incidentes se produzcan, voy a dar nueva base para que se genere un accidente o un incidente más peligroso, con daño a la propiedad. Y mientras más de estos se generan, nuevamente doy otra base para que se produzca el accidente con lesión leve o luego con lesión grave. Se entiende que mientras más yo genero en las bases, más me estoy acercando a la probabilidad de que me ocurra un evento de grandes consecuencias. Por eso es necesario reportar y registrar estos incidentes, porque haciéndolo se entiende que estoy dándoles tratamiento también. Evito la ocurrencia de incidentes, reduzco las bases, entonces esto ya no va a producirse. Principalmente va por ahí el tema, ¿de acuerdo? Ahora, no me vayas a confundir el tema del registro del accidente con el reporte del accidente o la notificación del accidente, porque son dos cosas distintas. Ocurre el accidente, ¿cierto? Ocurre y tú tienes que hacer el reporte inmediato dentro de las 24 horas a la SUNAFIL. Ingresas al Google, como puedes ver aquí, SUNAFIL reporte accidentes de trabajo, te vas a este primerito de acá, te sale esta pestaña, te vas a ir al servicio, entras aquí con la clave sol de la empresa y registras el accidente que haya ocurrido, ¿no? Ahí están unas tablas, como ejemplos te dejo unas tablas respecto a lo que es lo que tienes que llenar, ¿no? Tanto para incidente peligroso como accidente mortal. Ahora sí, un empleador, tiene la obligación de reportar dentro de las 24 horas todo incidente peligroso y accidente fatal. Solamente eso reporta el empleador. Ingeniero, y si tuve un accidente que no fue fatal, eso no lo reportas tú. Porque se entiende que cuando tuviste un accidentado que no falleció, lo llevaste a un centro médico para que lo atiendan. Y se supone que cuando llegó al centro médico al ingresarlo, te dijeron, señor, ¿qué le pasó? Y tú le dijiste, estaba trabajando y se accidentó, accidente de trabajo. Entonces, una vez que le dijiste eso, le dan tratamiento y lo reportan ellos, el centro de salud lo reporta al Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de su propia clave sol también del centro de salud. No creo que llegue el accidentado y tú le digas, no, es que era mi vecino y se cayó, pero por su casa, ¿no? No, en la empresa no fue. No, no es de trabajo, yo de buena gente pido permiso para traerlo. No creo que hagas eso, ¿cierto? Bueno, recuerda que si incumples con ese tema de reportes, te pueden caer también sanciones de la SUNAFIL. Más de las sanciones las veremos en la siguiente clase también. ¿Ok? Entonces, de nuevo, insisto, el reporte de accidentes por parte de un empleador es dentro de las 24 horas y se realiza a través del sistema de la SUNAFIL. Incidentes peligrosos y accidentes fatales. Tocaremos este tema nuevamente en la siguiente clase. ¿Ok? Ahora, ese es el tema de reporte y notificación. El registro es un formato diferente. Ese ya no va a sistema, ese va directamente con tu hojita. Bien, es un formato distinto. En este registro lo que vamos a hacer es completar los datos nuevamente del accidentado. Este sí lo vas a llenar tanto para incidentes como para enfermedades ocupacionales, como para accidentes, sean fatales o no fatales. Eso sí es para todos.
Y la principal diferencia que tiene con la notificación es que en la notificación yo simplemente di a conocer que ocurrió el evento. Ocurrió a simple vista, lo que entiendo que fue lo que pasó fue lo siguiente, muy bien. Y este registro lo llenas después de haber hecho la investigación. Oye, ocurrió el evento, lo reporté, lo investigué, ya sé cuáles son las causas y ya sé cuáles son las medidas que voy a tomar para corregirlos. Esa es la principal diferencia. ¿Cuánto tiempo debo mantener estos registros? El de enfermedades ocupacionales por un periodo mínimo de 20 años y el de accidentes e incidentes por un periodo mínimo de 10 años. Ese es el tiempo que yo tengo que conservar de estos formatitos. ¿De acuerdo? Hasta aquí ha quedado claro la parte de reporte y registro de accidentes. Pero que sí, por favor. Igual más sobre accidentes de trabajo a la siguiente clase con mucha más calma. Ah, me pregunta Elmer, ¿el formato de accidentes es único? No, hay un formato para registro de incidentes, otro para accidentes y otro para enfermedades ocupacionales. Son como tres ahí. Les estoy compartiendo justamente esos formatos referenciales también. Ahí le compartí a la señorita Sandra, solo con un poquito de tiempo, pero le he compartido para que les mande a ustedes esa formatería en editable. ¿De acuerdo? Y también la RM050, obviamente. ¿Bien? Más sobre accidentes igual en la siguiente clase. En realidad, el tema de investigación de accidentes yo lo tomo como un curso completo, pero aquí como para que te quede parte de esa información, lo dejamos resumido en 1 hora y media en la última clase del curso. ¿De acuerdo? Otro registro importante a tener en cuenta es el registro de exámenes médicos ocupacionales. Este no tiene un formatito como tal, pero sí es obligatorio que todo empleador cuente con los registros de sus exámenes médicos de 5 años. De aquí en adelante todos los registros se guardan por un periodo de 5 años, ¿de acuerdo? Solamente el de accidentes se guarda por un periodo de 10 y el de enfermedades por un periodo de 20. De ahí en adelante todos son por 5 años. Ahora, estos exámenes médicos, ¿qué cosas son? Son básicamente, pues como su mismo nombre lo indica, una evaluación médica que te realizan para saber tu estado de salud y ver si cumples con el perfil necesario para un puesto de trabajo. Hay tres modalidades. Primero, es el examen preocupacional, ¿no? El examen de ingreso. No eres todavía trabajador de la empresa. Ojo, error común que cometen algunos. Entra a trabajar, está trabajando contigo 1 semana, 2 semanas, un mes, y dice, hoy, ¿verdad? Falta su emo. A ver, avísale para que vaya a pasar emo. Y regularizan el emo, lo cual no es correcto. Se entiende que esta persona, digamos, quiere trabajar contigo. Revisaste su CV, le hiciste una entrevista, aparentemente todo bien, listo, vaya a pasar examen médico. Y si en el examen médico dice correcto que proceda, lo contrato recién. Esa es la forma correcta. No, pero ingeniero, es que si yo le pago el examen y luego él se quiere ir y ya no quiere trabajar conmigo, de modo, porque estos exámenes médicos son costo del empleador, no los paga el trabajador. No, mira, vamos mitad, mitad, no que te descuento después en cuotas, no, esto es costo del empleador. Incluso si el trabajador no se queda, es costo del empleador, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un trabajador, sale su examen médico observado en el preocupacional, obviamente te lo vas a pensar antes de contratarlo. O obviamente lo vas a colocar en un puesto en el cual no se ve afectado por el factor de riesgo que tenga, ¿no? O sea, si en tu emo para este puesto se le ha observado, ¿qué hago yo metiéndolo a la boca del lobo, como se dice? No tiene sentido, ¿de acuerdo? Ese es el preocupacional. Luego está el examen médico periódico. Ya eres un trabajador de la empresa, tienes tiempo trabajando con nosotros y te hacemos un examen médico para asegurarnos de que todavía estés en condiciones de seguir en el mismo puesto. Este examen médico periódico se hace cada 2 años. Ahora, cada 2 años si eres de un sector que no pertenece a lo que son trabajos de alto riesgo. Si eres del sector de alto riesgo, ahí la periodicidad reduce hasta un año la, o hasta la periodicidad que te indique tu propia normativa sectorial. Si ellos dicen cada 6 meses, ni modo, te tocó hacer cada 6 meses. Bien. Y la otra modalidad es el examen de salida, el examen médico de salida, el cual es opcional. Este se hace con la finalidad de que un trabajador sepa en qué estado de salud se encuentra al momento de retirarse de la empresa, a ver si ha desarrollado alguna condición, alguna enfermedad o algo que producto pues de sus actividades, ¿no? Obviamente, para eso principalmente es. Insisto, siempre asume el costo el empleador. ¿Qué pasa, ingeniero, si en mi examen, ya me explicó el examen preocupacional, que si es algo observado no me deberían contratar o me deben ubicar en otro puesto de trabajo? ¿Y qué pasaría si en el periódico, en la ocupación del periódico, el anual, ahí me observan, me dicen que no puedo trabajar? ¿Me van a votar de la empresa? No.
Si sales observado, digamos, por sobrepeso, entonces tienen que reubicarte a un puesto de trabajo más seguro. Por ejemplo, ya no podrás hacer trabajo en altura, ya no podrás hacer trabajos en espacios confinados de repente. Tendrán que reubicarte a otro puesto y no te van a tocar el sueldo para nada. O sea, no podrían reducirte el sueldo por ese motivo. Por un tiempo en el cual recuperes tu condición física nuevamente, ¿no? A través de dieta, ejercicios, lo que te recomienda el médico ocupacional y, perdón, y luego puedas regresar nuevamente a tu puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Pero en ese tiempo no te pueden tocar el sueldo, o sea, tiene que seguir exactamente igual. Ingeniero, pero ¿qué pasa si de repente un trabajador analiza, ¿no? Se pone a pensar y dice, oye, me pagan igual y hago menos, entonces no quiero mejorar pues, mi salud, ¿no? Sigo igual, me van a pagar igual. ¿Qué hago en esos casos, ingeniero? Eso tienes que trabajarlo previamente con tu área legal o tu área de recursos humanos. Dentro de tu reglamento, ya sea interno de trabajo o el reglamento de seguridad, deben establecer la obligatoriedad de que el trabajador se mantenga en buen estado físico para hacer su papel, para hacer su trabajo. Si este trabajador no cumple con eso, entonces que la empresa se resuelva el derecho de poder o modificar el contrato o simplemente rescindirlo o ya no renovarlo, porque pues tampoco un trabajador que no te produce igual, ¿para qué lo vas a tener contigo? Pero eso tiene que trabajarse previamente, el trabajador tiene que conocerlo de antemano, no recién lo vas a hacer cuando el trabajador ya está con la observación, ¿de acuerdo? Ten en cuenta eso. Así, eh, si bien el examen médico generalmente lo hace una clínica, ¿no? Una clínica aparte, una clínica médico ocupacional, este, es necesario que tú como empleador acredites que a los trabajadores se les ha entregado una copia o los resultados de su examen médico. No, pero, ingeniero, eso lo hizo la misma clínica, entonces pierde los cargos. De alguna manera tú tienes que sustentar que el trabajador conoce sus resultados, le han entregado sus resultados. Eso sí es obligatorio, ¿de acuerdo? Otra cosa, recuerda que tú como prevencionista no puedes tener el acceso a los resultados de su examen médico. No, aguante, ingeniero, ¿cómo que no? Yo debo saber si puede o no puede trabajar. Correcto. Tú puedes saber, tú puedes tener acceso al certificado de aptitud, pero los resultados de su test psicológico, de su test de sangre, laboratorio, etcétera, eso no lo puedes saber tú. Eso solamente le compete al médico ocupacional. Y si tú eres ingeniero supervisor, no te compete a ti. Entonces, si por algún motivo, algún error, te ha llegado el compendio completo de los resultados del examen médico, amigo, quédate solo con el certificado de aptitud y el resto bórralo o guárdalo en una carpeta en la cual nadie más la va a poder ver porque hay sanción de la SUNAFIL por incumplir la confidencialidad del examen médico. Bien, tengan en cuenta esto entonces, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien. Ok, Amelia me dice, en la modificatoria de la ley indica que el examen médico al término es obligatorio si son trabajos de alto riesgo. ¿En cuál modificatoria? En la modificatoria de la ley, obligatorio la salida? ¿Así? Yo tenía conocimiento de la modificatoria en la cual el examen médico de ingreso no es obligatorio para empresas que no son de alto riesgo. El otro que me dices no lo conocía realmente. A ver, vamos a revisarlo. Facultativos. Yo los sigo encontrando como facultativos. De repente lo estás confundiendo. O bueno, de todas maneras, lo voy a volver a revisar con más detalle, ¿de acuerdo? Porque yo lo que tengo conocimiento es que es obligatorio el periódico para cualquier empleador cada 2 años, y si son de alto riesgo, cada año por lo menos, y obligatorio el de entrada. Pero para empresas que no son de alto riesgo, incluso el de entrada no es obligatorio. Aunque te expones, ¿no? Te expones. Yo diría que te expones. Digamos, viene un trabajador y lo contratas, está 2 años contigo porque no es de alto riesgo, no estás obligado a hacerle de entrada, 2 años contigo, pasa su primer examen de seguimiento del periódico y resulta que está observado, ¿no? Le detectan que tiene alguna condición. Este trabajador va y dice, no, yo estaba sano cuando salí, yo acá me he enfermado. ¿Cómo sustentas de que no es así? Si es el primer examen que está tomando, ya lleva 2 años contigo. Entonces es un poquito complicado. Lo ideal, yo sí te sugeriría que lo ideal sería que les hagas pasar a todo su examen de ingreso. Y el de salida es facultativo, o sea, hasta donde yo tengo entendido es, si el trabajador no quiere pasar su examen de salida, o lo pasa.
Si sí lo quiere pasar, bueno, es otra cosa, pero es facultativo para el trabajador. O sea, no es que esté obligado, porque a veces también te toca a algunos trabajadores que no quieren pasar ningún tipo de examen médico, ni el de ingreso ni el de salida, digo, ni el de ingreso ni el periódico. Pero sí es obligatorio, debería ser obligatorio. Ellos tienen la obligación de ir y participar en su examen médico porque tenemos que saber cuál es su estado de salud. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. ¿Y qué más sobre exámenes médicos? Había un punto más que se me está yendo. No, creo que no. Ya, eso principalmente entonces. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Registro de monitoreo ocupacional. Como les dije, el anterior examen de médicos no hay un formato específico para eso. Para registro de monitoreos, sí. Aquí lo que vamos a evaluar son agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Bien. La norma tampoco me establece la periodicidad para estos monitoreos. Sin embargo, siempre es recomendable que al menos uno de estos agentes lo hayan pasado al menos una vez al año. ¿De acuerdo? Al menos uno. Para eso se arman también algunos programas de monitoreos en los cuales se ha determinado la frecuencia para ellos. Estos monitoreos son principalmente mediciones. Vamos a medir las condiciones de trabajo de cada colaborador. Se hace con algún dispositivo, se hace mediante inspección visual, se hace mediante otro tipo de mecanismos. Puede hacerlo un trabajador de la empresa o puede hacerlo a través de una empresa especializada, como tú gustes. No hay restricción para eso. La idea es que el monitoreo sí se haga. ¿De acuerdo? Ahora, este monitoreo se guarda también por un periodo de 5 años y el formatito que vas a llenar es el siguiente. Llena los datos del empleador, como siempre, el área que se está monitoreando, la fecha, el tipo de agente, si cuentas o no con un programa de monitoreo y con qué frecuencia se actualiza, cuántos trabajadores están expuestos, quién realizó el monitoreo, los resultados obtenidos, descripción de las causas ante deviaciones presentadas, que quiere decir cuáles son las observaciones que encontraron, y conclusiones y recomendaciones del monitoreo. A esto le adjuntas el programa, el informe completo, que es diferente a este registro, y el certificado de calibración de los equipos que hayan usado en caso aplicable. O sea, tienes has hecho un monitoreo de ruido, por ejemplo, con un sonómetro. El sonómetro tendrá que tener un certificado de calibración y ese hay que tenerlo también archivado. Hay que sustentar que el equipo estaba calibrado. ¿De acuerdo? Respecto a el informe, como te digo. A veces a mí me pasaba en auditoría que me decían, ¿han hecho monitoreos? A ver tu registro de monitoreos. Sí, claro, mira, mi informe, le traigo todo el informe. Esto no te he pedido. No, pero es que sí hemos hecho, mira, aquí está el monitoreo. Sí, pero yo quiero el registro, la hojita. Entonces, ten cuidado también con eso. No basta solo con tener el informe, hay que tener la hojita de registro de monitoreo. El siguiente registro es el de inspecciones de seguridad, nuevamente por un periodo de 5 años. Y el formato que se va a usar es parecido al siguiente. ¿Qué área se inspeccionó? ¿En qué fecha? El responsable del área y el responsable de hacer la inspección, ¿en qué hora, en qué horario? Si fue planeada o no planeada, con qué objetivo se hizo, qué resultados obtuviste, nuevamente, hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones y alguna lista de verificación. Este es tu formato para inspecciones, para registro de inspecciones. Ahora tú internamente puedes hacer las inspecciones que tú gustes, pues, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer alguna inspección de ambientes, vas y haces un recorrido por tus instalaciones, verifiques que cuenten con extintor, que cuenten con su hiper, que esté actualizada, que esté señalizado, que las instalaciones eléctricas sean las correctas, etcétera. Entonces es una inspección que haces el tema de los ambientes. También puede ser una inspección a la actividad. Verificas que el personal esté usando correctamente sus EPPs, que los dispositivos estén debidamente certificados, que estén en buen estado, que se haga delimitación, que llenen charla de 5 minutos, que llenen ATS, etcétera. Es una inspección a la actividad. O también puede ser alguna inspección, por ejemplo, a los equipos y herramientas de los trabajadores. Verificas que efectivamente se encuentren en buen estado, no les estén haciendo mal uso, que sean los equipos que efectivamente le entregué y no que les hayan hecho un cambio por otros equipos más baratitos para conservar el que es de marca, etcétera. Entonces, eso también hay que considerar dentro de lo que son inspecciones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estamos llegando con cuatro registros obligatorios. Aquí veo que me pregunta. Dime, Elmer, ¿estos formatos ya son hechos o tal cual se tienen que hacer otros? En el caso de los registros obligatorios, puede tu formato añadir más cosas, pero debería tener como mínimo los puntos que te estoy mostrando aquí.
O sea, por ejemplo, para estadísticas de seguridad, el formato referencial es este. Tú quieres agregarle más columnas a esto, adelante. Pero sí o sí tienes que respetar que tenga por lo menos este tipo, esta información. Eso es lo mínimo que te pide la normativa. ¿Quieres agregarle más? Adelante. ¿Quieres quitarle cosas de aquí? Para el formato de registro no te lo recomiendo realmente. Mejor manténlo tal cual como te están indicando. Bien, ahí como te digo, también te he pasado los formatos en editable también para que los puedas usar. ¿Ok? Quinto registro, registro de estadísticas de seguridad. Este principalmente se llena justamente con lo que son los indicadores de frecuencia, de gravedad y de accidentabilidad. Principalmente esos. Como te decía, es necesario a veces registrar los accidentes ocurridos a través del registro de accidentes, pero muchas veces no has tenido ningún accidente en lo que va del año, o en lo que va de los 5 años, o en lo que va de 5 años, por ejemplo. Entonces un auditor o un inspector te puede decir, oye, a ver, ¿cuántos accidentes has tenido? Ninguno, cero. Leves, tampoco. Incidentes, sí, creo que por ahí alguno, pero no de consideración. De acuerdo. Muéstrame tu accidentabilidad, tus estadísticas. Entonces te muestran este formatito. En el cual obviamente tendremos que haber llenado pues por cada mes que hubo cero fatales, cero leves, cero incapacitantes. Y si acaso lo hubiera, llenar en qué mes fue, pues, ¿no? En qué mes fue, cuántas horas hombres se trabajaron, cuántos días se perdió por accidente, etcétera, ¿no? Y la cantidad de incidentes también que hubo. Ese es el formatito entonces que se va a llenar. ¿Para qué me sirven estos indicadores o estas estadísticas que me está diciendo, ingeniero? Principalmente son, como te decía, estos tres: el índice de frecuencia, el de severidad y el de accidentabilidad. Ahora, el índice de frecuencia se calcula tomando la cantidad de accidentes ocurridos sobre el total de horas hombres trabajadas por 1.000.000. El de severidad, la cantidad de días perdidos sobre el total de horas hombres trabajadas por 1.000.000. Y la accidentabilidad es el producto de ambos entre 1.000. ¿Para qué me sirve saber esto? Básicamente es para poder mantener una proporción. O sea, mira, te pongo el primer ejemplo. Índice de frecuencia. Índice de frecuencia, ¿de acuerdo? Aquí yo he reportado todos los meses, bueno, hasta este mes, básicamente un promedio, esto es inventado obviamente, un promedio de 45.000 horas hombre trabajadas. ¿Sí? Entre 42.000 y 45.000, listo, son las horas hombre trabajadas. Ahora, en el mes de abril, yo he marcado internamente en el cuadrito para sacar este gráfico un accidente. Yo he marcado uno, solamente uno. Marqué uno. Entonces, al marcarle uno, mi gráfica, mi índice de frecuencia, se disparó hasta 23. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas en abril, yo he tenido 23.72 accidentes, 24 accidentes. Esa es la forma de interpretarlo. Por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas, en el mes de abril he tenido 24 accidentes de trabajo, 24 accidentes ocurridos. El de seguridad, igualito. Aquí puse días perdidos, creo que le puse 10 o 20 días, no me acuerdo. Entonces, en abril, por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas, yo estoy perdiendo 237 días de trabajo. Aquí en abril, en mayo, por ejemplo, por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas, he perdido 695 o 96, de repente, si quieres ir hacia adelante. eh, Días perdidos de trabajo. ¿Se entiende? Esa es la manera de poder interpretarlo. Y el índice de accidentabilidad básicamente es el producto de ambos, donde se entiende que todo me tiene que dar cero, y si me sale más de uno, se entiende que la empresa sí es muy propensa a accidentarse y hay que tener que corregirlo. Bien, entonces eso es lo que tenemos respecto a lo que son las estadísticas de seguridad. Suponte que tuviste alguna observación, tuviste algún accidente reportado. Entonces llenas este otro formatito en el cual colocas qué resultados fueron los que encontraste, el análisis de las causas que provocaron estos fallos en el indicador, conclusiones y recomendaciones, y el responsable de registro, que puede ser el supervisor de seguridad sin ningún problema. ¿De acuerdo? Eso es entonces respecto a estadísticas de seguridad. Siguiente formato. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que vamos bien. Registro de equipos de seguridad o emergencia. Este registro sirve para documentar que a cada trabajador le hemos entregado los equipos necesarios para que pueda hacer gestión de seguridad, para que pueda prevenir, ¿de acuerdo? Ahora, a cada trabajador yo le voy a entregar el EPP apropiado para el tipo de actividad que desempeña, que cumpla con algún estándar, alguna normativa en específico, también para el tipo de actividad, y sobre todo que sea adecuado y que brinde comodidad al trabajador. Yo siempre les digo, no es lo mismo, yo tengo un trabajador que mide 1,90 m, por ejemplo,
y le voy a dar el mismo tipo de guante que un trabajador que mide 1,55 m, por ejemplo. Son tallas completamente diferentes, ¿cierto? Porque uno es más grande que el otro físicamente. Entonces, lo ideal es que el EPP se acomode. Yo no le puedo dar a uno un guante muy grande, que va a estar bailando y no va a poder trabajar bien, como que al otro no le puedo dar un guante muy chiquito que no se va a poder poner. Se supone que tienen que ser cómodos, tienen que proteger al trabajador, no es para que incomodarle en el trabajo. El formato que se va a usar es el siguiente, fíjate. Nuevamente, estos cinco son infaltables. Marcamos el equipo de protección o el equipo de emergencia que se vaya a usar, cuáles son los equipos que se va a entregar, y aquí van firmando todos los trabajadores que han recibido dicho equipo y sacamos una lista por equipo. Nosotros lo trabajamos diferente, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es, en lugar de enlistar los equipos y que firmen los trabajadores, hacemos al revés. Ponemos el nombre del trabajador y enlistamos los equipos que se le hayan entregado. Entonces, cuando queremos saber qué se le entregó a un trabajador, vamos directamente a su propia hoja de vida. Nos parece que es mucho más sencillo trabajar de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, entonces este es el registro de equipos de seguridad o emergencia. Ahora sí, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros. Aquí vas a usar este formatito que va a ser principalmente tu mejor amigo para toda la gestión en seguridad. Este formatito se usa para práctica, ¿de acuerdo? Vas a llenar igual, de la misma manera, tus 5 datos. Vas a marcar si es una inducción, una capacitación, un entrenamiento, un simulacro, el tema, fecha, quién fue el que capacitó, la cantidad de horas y los asistentes. Los asistentes con su respectiva firma por cada uno. Estos registros también se mantienen por un periodo de 5 años. Ahora, si bien este formatito vas a usar el mismo para estos 4 eventos, son distintos entre sí, no son iguales. Se pueden considerar como actividades de formación, pero cada uno de ellos tiene características particulares y vamos a verlos ahorita a continuación. Antes vamos a responder la pregunta de mi estimado amigo Félix. Me dice, las estadísticas deben también figurar dentro de la programación anual de seguridad. Puedes incluirlas también, puedes incluir dentro de tus actividades en el programa de seguridad, como hacer el seguimiento de estas estadísticas. En realidad, soy de la idea que el que tiene que llevar el control estricto de esas estadísticas principalmente es el comité, está como parte de sus funciones, que ellos tienen que hacer el seguimiento y reporte de estas estadísticas. ¿Quieres hacerlo dentro del programa de seguridad? No hay ningún problema, lo puedes añadir. ¿Quieres añadir estas estadísticas como tus objetivos de sistema de gestión? Ahí sí te diría que te lo pienses un poquito, porque generalmente lo ideal es que estas estadísticas estén siempre en cero, ¿no? O sea, cero accidentes y de repente tu empresa lo logra, de repente sí llegan a cero accidentes. Entonces, una vez que llegas a cero accidentes, nuevamente el problema que te decía en la clase 3, vas a empezar a medir ceros. Y cuando empiezas a medir ceros, no encuentras el modo de poder hacer una mejora. Entonces, yo sugeriría que lo tengas solamente para registro de estadísticas nada más, ¿no? Ahora bien, si tu empresa sí es muy propensa a accidentarse, de repente sí le puedes dar un uso a ese indicador. Entonces, depende enteramente de cómo, de la realidad de tu empresa, ¿no? Depende de cómo le convenga a tu empresa. Ahora sí, hablando de estos eventos de formación. Primero, tenemos el registro de inducción. Las inducciones, al igual que el examen médico, tienen que hacerse antes de que un trabajador empiece su función. No puede ser que yo regularice inducciones después, ¿no? Ellos tienen que recibir su inducción antes, porque en esta inducción lo que vamos a hacer es contarles acerca de cómo se gestiona la seguridad dentro de la empresa, cuáles van a ser los peligros y riesgos de su puesto de trabajo y las actividades que va a realizar, explicarles la política de seguridad, explicarles el hiper, empoderarlos en el tema de poder paralizar una actividad que se esté haciendo en condiciones inseguras. Entonces, tiene que ser antes ¿de acuerdo? Hay que hacer una inducción antes de. Ahora, tienes un trabajador, estuvo trabajando con ustedes y luego de unos meses lo cambio de puesto de trabajo, se entiende que ahora va a enfrentar nuevos riesgos. Hay que volver a hacerlo en inducción. Lo voy a reubicar a otra sede, hazle otra reinducción también. Pero ¿por qué ingeniero si es la misma función, pero si no con otra sede diferente? Esta otra sede tiene características diferentes. Entonces, puede ser propenso también a que se accidente aquí. Entonces, de preferencia, hazle una nueva inducción. Ahora, si bien esta inducción se hace antes de que un trabajador ingrese a trabajar, eh, cada año por lo menos haz una nueva reunión general con todos y ponle como una reinducción. Que se recuerden nuevamente los lineamientos básicos de seguridad de la empresa,
que se recuerden también cuáles son los peligros que enfrenta cada uno de sus puestos de trabajo. En otras palabras, que se vaya recordando eh, los aspectos mínimos en seguridad que ya se les había explicado al principio, pero que después de un año probablemente la mayoría ya se olvidó. Entonces, hazles también reinducciones de forma periódica, puedes usar el mismo formato sin ningún problema, de forma periódica para asegurar que efectivamente tomen conciencia respecto a los riesgos que van a enfrentar. ¿De acuerdo? Eso es la inducción. Ahora la capacitación. Las capacitaciones tienen que ser 4 mínimas al año, orientadas netamente a temas de seguridad. No hay un tiempo mínimo que se pida, pero se entiende que una capacitación no te va a durar 20 minutos. Se entiende que te debe durar por lo menos una hora pedagógica o ya 40 minutos. Una hora sería lo más recomendable que te dure una capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que tener por lo menos esa cantidad de tiempo. Siempre tienen que dictarse dentro de la jornada de trabajo. No puede ser que el trabajador salga a las 8 de su chamba y diga, ya nos quedamos hasta las 10 por una charla. No, vengan el domingo que va a haber capacitación. No funciona así. La capacitación se debe dictar dentro del horario de trabajo. De preferencia, asegúrate que todos participen. Luego en la siguiente clase te voy a explicar por qué, con un poco más de detenimiento, pero sí asegúrate que todos hayan participado en esa capacitación. De preferencia, tengo un control, nombre de cada trabajador para ver qué capacitaciones ha recibido y que todos cumplan sus 4 mínimas al año, principalmente para eso. De preferencia, hay que evaluar las capacitaciones para saber si efectivamente las personas han entendido o no el tema. Si puedes elaborar un informe de capacitación, mejor. Si no lo puedes hacer, bueno, ni modo. ¿Y quién va a dictar estas capacitaciones? Puede ser personal de la empresa o puede ser un personal externo, siempre y cuando cuente con las competencias necesarias. Es decir, digamos, yo como trabajador de la empresa quiero capacitar respecto a primeros auxilios, porque tocó dentro de mi programa de seguridad. Y yo no sé nada de primeros auxilios, no he recibido curso, sí lo he recibido, pero digamos que no lo sé. Entonces, eh, no podría yo dar el tema. No, pero ingeniero, lo googleo y lo descargo y ya está. No es lo mismo, no vamos a asegurar el mismo nivel de retención de la información. En cambio, si yo sí, efectivamente, sí, mira, aquí está mi certificado de ITEC, que dice que he llevado mi capacitación en primeros auxilios, soy un trome en primeros auxilios, adelante, capacítalos así. Entonces, de preferencia, el capacitador tiene que ser alguien que domine el tema, que lo conozca. Si tiene certificado sobre ello, mucho mejor. Si no lo tiene, al menos que domine el tema, ¿no? Que acredite que haya recibido conocimiento respecto al tema que se va a capacitar. Bien, y tiene que hacerse el seguimiento a la eficacia de la capacitación. Tenemos que evaluar que la capacitación realmente ha sido eficaz. Yo te recomiendo mucho que tus capacitaciones no sean tan teóricas. Muchos trabajadores pues salen cansados de su casa o regresan cansados del trabajo y no siempre te van a prestar atención. Entonces, de preferencia, asegúrate que sean muy dinámicas, participativas, parte teórica y parte práctica por igual. Si puedes por ahí meterle un poquito de chacota para mantenerlos despiertos, mucho mejor. Y en la medida de lo que te sea posible, no las hagas virtuales, presenciales de preferencia. Las virtuales, si bien son una gran ayuda para poder conectar directamente, no son tan efectivas. Y aparte la Zonafil como que no les da la misma validez. De preferencia que tus capacitaciones sean presenciales. Ingeniero, ¿por qué no mis virtuales? No, si yo los evalúo y todo. No brinda el mismo nivel. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy capacitando, estoy hablando de un tema, y de los 30 que están aquí conmigo, no sé si realmente los 30 estén ahí, enfocados. De repente parte de ustedes está, y no lo culpo por eso, porque a mí también me ha tocado hacerlo, está de repente todavía trabajando, o está viajando, o de repente está con mala conexión, o de repente, porque ya está cansado, de repente se ha quedado dormido, o de repente está distraído con otras actividades, de repente, o sea, es posible también. Entonces, de preferencia, que no sean virtuales, que sean presenciales. Ahora, si las quieres hacer virtuales, que tu registro sea en físico. Igual, que te firme una lista de asistencia. Ya, siquiera con eso sustenta de que se hizo. Pero igual, insisto, mi recomendación virtuales para hacer una difusión, de repente para hacer una charla breve, quizás, pero para capacitar en sí a un trabajador, no funciona la virtual, realmente. Al menos no para un trabajador pues de pie, ¿no? Un trabajador tipo obrero, un trabajador tipo técnico, no funciona de la misma manera. Entre profesionales de repente sí,
porque ya nosotros tenemos una metodología para aprender y para estudiar y todo, pero para trabajadores en campo, muy difícil. Ten en cuenta eso. Por otro lado, el entrenamiento son las prácticas de habilidades. Si bien están enfocados también a temas de seguridad, porque los toman en cuenta, principalmente el entrenamiento es como que capacitar tu habilidad en el trabajo. Tienes que hacer una actividad que se relaciona con cierto factor, cierto elemento, cierta tarea, y yo lo que hago es practicar o reforzar tu conocimiento en esa tarea, en esa práctica. Eso es lo que yo hago con un entrenamiento. Ejemplo, nosotros realizamos, ¿no? Por naturaleza propia de nuestras actividades, trabajos en altura. Entonces, cada año se hace un entrenamiento de trabajo en altura, en el cual el personal se le enseña, ¿no? Cómo usar apropiadamente sus escaleras, cómo posicionarlas de la forma correcta, cómo hacer el ascenso y descenso de forma correcta, qué hacer si es que un trabajador sufriera un accidente, cómo le vamos a hacer el rescate de forma oportuna. Entonces, eso viene a ser parte de lo que es el entrenamiento. Si bien también puede tener una parte teórica, el entrenamiento es mucho más práctico. Es que ellos se entrenen, que ellos practiquen lo que se supone que deberían saber o reforzar lo que ya saben. ¿Ok? Y también hay que hacerle seguimiento a la eficacia de este entrenamiento. Ingeniero, ¿qué se refiere con el seguimiento a la eficacia de la capacitación? Básicamente es entender si la capacitación funcionó o no, rinde frutos o no. Lo podemos hacer en 4 niveles, elige el que crea más conveniente. Puedes medir la reacción de la persona, es decir, le mandas encuestas, ¿no? Te haces que firme una encuesta, te gustó o no la capacitación, lo entendiste, no lo entendiste, qué sugieres para mejorar, qué parte te llamó más la atención para retroalimentar. Eso forma parte del nivel de reacción. O puedes medir de repente a través del aprendizaje. Le tomas una evaluación de conocimientos, ¿no? Comparas de repente con cuántos sabían antes, cuántos saben ahora. Entonces es una forma también de medir si han aprendido o no. Mides, por ejemplo, también el comportamiento. Pasó la capacitación, te esperas un mes de repente. Vas a verlo cómo está trabajando y si te das cuenta, ahí te darás cuenta si es que está poniendo en práctica lo que ha aprendido o de plano no lo practica para nada, o sea que no entendió nada. Entonces, esa también es una forma de hacer seguimiento de la eficacia. O también puedes medir resultados. Digamos, yo voy a hacer un entrenamiento de trabajo en altura porque he detectado que a la semana yo detecto en mis inspecciones que los trabajadores cometen 5, ¿no? Por semana, 5 actos y condiciones respecto a trabajo en altura. Les falta más capacitación. Doy la capacitación, espero un mes, empiezo a hacer mis charlas de nuevo y ahora ya no se equivocan en 5. Ahora son 7. Aguanta. Entonces mi capacitación o mi entrenamiento en este caso no ha sido efectivo. Porque en lugar de reducir mis observaciones, están incrementando. No tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿De acuerdo? Y por último, el simulacro. Como te decía, el simulacro no es una capacitación. El simulacro es una evaluación. No sé si tú recuerdas tu etapa preuniversitaria, en el cual tú recibías tus clases y tomabas también semanalmente un simulacro, ¿cierto? ¿Ese simulacro qué era? Era básicamente una prueba, un examen que simulaba, ¿no? O que era como un ensayo para el examen de admisión, ¿cierto? Eso es el simulacro aquí también. El simulacro es una práctica, un ensayo, una prueba para evaluar si efectivamente las personas o los trabajadores en este caso saben o no cómo actuar ante una contingencia o una emergencia. Principalmente eso. Este simulacro entonces se realiza con la finalidad de saber si mis trabajadores conocen su plan de contingencias. Digamos, eh, voy a hacer un simulacro para sismo, suponiendo. Entonces, doy la alarma y empiezo a mirar, empiezo a evaluar. Están saliendo en orden, usan la salida de emergencia, por ahí de repente algunos salen abrazados, otros salen conversando, otros salen corriendo, otros salen mirando el celular, o uno estaba saliendo y dijo, uy, me olvidé mi celular y se regresó, entonces estoy mirando. Lo toman en serio, salen a tiempo, demoran mucho en salir de repente, eso lo voy calificando, lo voy evaluando. De manera que yo tenga un resultado y yo pueda darme cuenta si los trabajadores están o no aptos para poder atender ante una emergencia. ¿De acuerdo? Para eso es el simulacro. Por eso es que el simulacro debe contar con un informe de simulacro en el cual indicaremos algunos aspectos generales de la práctica. Detallaremos qué fue el evento que simulamos, ¿no?
a las 3 horas, a las 13, a las 15 horas, perdón, se registró, ¿no? Se registró para simulacro, ¿no? Un fenómeno natural de tal magnitud, etcétera, y se procedió de la siguiente manera. Mandas tus fotos del simulacro, resultado de la evaluación que les habrás hecho respecto a la práctica, no conocimiento, a la práctica, y pues de esa manera sacarás tu informe de simulacro necesario. Sí, es importante contar con un informe de estos simulacros, ¿de acuerdo? Y también yo te sugiero que cuando tengas simulacro aproveches para firmar tres listas diferentes. Una, asistencia al simulacro, que es un elemento distinto. Dos, lista de asistencia de entrenamiento a brigadistas, ya que están todos reunidos, entrena a tus brigadas de una vez. Tres, asistencia a capacitación de difusión de plan de contingencia. Porque acabado el simulacro, puedes hacer una reunión con los que estén ahí reunidos, retroalimentas, les explicas en qué fallaron, les explicas qué deberían hacer y te sirve también como una reinducción, ¿no? O una difusión de tu plan de contingencias también. ¿De acuerdo? Entonces, eso es respecto a los simulacros. Antes de pasar al último punto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Así, ahí Gisnel me dice, virtuales complica mucho porque dependemos de muchos factores y puede ser complicado aunque parezca más cómodo y así. ¿Es cierto, Gisnel? Así es. Es más cómodo porque me reduzco tiempo, porque por ejemplo, si yo tengo que capacitar en diferentes sedes, ya no tengo que desplazarme, gastaré menos. Me es más cómodo presentar mi información porque se entiende que todos lo van a ver ahí, pero es más difícil controlar a los alumnos o a los que están siendo capacitados, porque, como te digo, no todos tienen acceso a su cámara, no sé si todos están prestando atención. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si la están haciendo, ¿no? Porque como no me ven, están por pantalla, dicen, bueno, ah, no pregunto, pues no. Entonces, de preferencia que sean siempre presenciales tus capacitaciones. Aprovechemos aprovechemos en como que hacer, no sé, ¿cómo te diría? Aprovecha de repente una combinación entre ambas, o sea, y no sé si sea tan efectivo realmente, depende mucho del compromiso de tus supervisores, pero lo que puedes hacer, por ejemplo, es, si tienes diferentes sedes, haz una capacitación virtual a las cabezas de esas sedes o a los prevencionistas de esas sedes y ellos que repliquen el tema después de forma presencial. Eso también sería una manera, ¿no?, de poder combinar ambos. Pero dependes mucho de que el prevencionista te haya prestado atención, o sea, estás casi en la misma jugada, aunque se entiende que por ser profesional sí te ha entendido sí te ha entendido mucho más, al menos te ha entendido mucho más. Bien, el último registro es el registro de auditorías. Las auditorías son básicamente evaluaciones de conformidad de mi sistema de gestión de seguridad con la normativa, en este caso la ley 29783. Estas auditorías tienen que ser realizadas por un auditor registrado en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, o como tú normalmente lo conoces coloquialmente, auditor Mintra, un auditor que esté autorizado por el Mintra para hacer las auditorías de estos sistemas de gestión. Esta auditoría lo que sirve es justamente para determinar cuánto estamos cumpliendo de la ley, qué me falta y qué tengo que mejorar. Bien, todos los lineamientos para estas auditorías se encuentran en el Decreto Supremo 014-2013-TR, que también te he compartido, y el archivo nuevamente por un periodo de 5 años. Ingeniero, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer mi auditoría? La auditoría se hace para actividades de alto riesgo cada 2 años. Tu auditoría es cada 2 años. Si no eres del sector de trabajo de alto riesgo, cada 3 años. Y si eres una empresa que tiene hasta 10 trabajadores y no haces trabajo de alto riesgo, solamente cuando alguna autoridad te lo solicite. Hasta el 2023 se exoneraba a algunas empresas todavía porque, pues, por tema de pandemia, pero ya a la fecha sí es obligatorio que vayas haciendo tus auditorías Mintra, ¿de acuerdo? Ingeniero, el auditor Mintra va a venir a auditarme y si me encuentra algo mal, me va a denunciar ante Sunafil. No, no va a hacer eso. Tu auditoría Mintra queda para ti. O sea, tú haces tu auditoría, y los informes te sirven para que retroalimentes tú de lo que tú tienes. ¿Bien? ¿Cómo elegimos al auditor, ingeniero? Recuerda que tu auditor tiene que estar autorizado por el Mintra. Entonces tú vas a entrar al Google y vas a colocar, ¿no? Auditor Mintra, región tal, colócalo por región. Región La Libertad, región Lima, región Cajamarca, lo que tú gustes. Y te va a salir el listado de los nombres de los auditores y su número de resolución en el cual se les ha aprobado, que también lo necesitas. Algunos dejan su número, otros no, los puedes buscar por LinkedIn y ahí vas a sacar pues quiénes son los más apropiados para poder auditarte. Ten en cuenta, ¿no?, la profesión que tiene, la especialidad, la experiencia, etcétera,
indícale cuántos trabajadores tienes tú, qué actividades, en qué sedes, etcétera, qué actividad se dedica a tu empresa, y ten a la mano propuestas de 2 o 3 auditores por lo menos. Porque una vez que los tengas, publicas su foto, publicas su nombre y los trabajadores tienen un plazo de 5 días para decirte cuál de ellos no quieren que sea tu auditor. Ellos están en la facultad, igual el comité, de poder tachar a algún candidato porque simplemente, pues, no sé, no les cayó o tienen algún motivo para desconfiar de esa persona. No digo que ellos decidan quién va a ser el auditor, simplemente digo que ellos tienen la facultad de tachar candidatos, nada más. Por eso te digo, ten varias opciones. Luego, entre los que quedan, ya determina tú cuál va a ser mejor. ¿Bien? Entonces, esa es la manera en la cual se hace la auditoría. Luego el auditor se dirigirá a cada punto, revisará cumplimiento de la normativa, entrevistará a trabajadores, te entrevistará a ti como supervisor y luego te presentará un informe. Y con ese informe llenas aquí el registro. Nombre de los auditores, si es que fue más de uno, de repente solamente uno, y su número de registro. En qué fecha se hizo la auditoría, cuáles fueron los procesos auditados, quién fue el responsable de cada proceso, cuántas no conformidades te detectaron, cuáles fueron, por qué fueron, y por último, las acciones correctivas que estás tomando ante dichas no conformidades. Esa es entonces la manera en la cual vas a registrar tus auditorías. Y con eso estoy cerrando mis 8 registros. Para finalizar la clase del día de hoy, te dejo este cuadrito en el cual hemos enlistado registros que debes tener en el tema en el sistema de gestión de seguridad, clasificados por el tipo de empresa que sea, cuáles les aplica y cuáles no. ¿De acuerdo? No te olvides entonces de esto, te lo dejo aquí. Y hasta aquí, ahora sí estamos llegando al final de la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de repente? Hola Mari, ¿qué tal? Como me dices, el que quiere aprender si toma atención. Así es Mari, y quiere aprender si toma atención. Pero a veces, como te digo, yo no solamente me enfoco, ¿no?, al extremo de que no quieran prestar, sino que a veces toca, y seguramente que hay algunos que han tenido que recibir un curso virtual y todavía lo han tenido que recibir durante sus horas de trabajo, ¿no? Porque lamentablemente se les extendió el turno o porque así es su horario simplemente, igual no quisieron dejar de capacitarse y pues tienen que dividir su atención entre su trabajo y las clases. Y no es igual de efectivo, pero de todas maneras algo se les va quedando, ¿cierto? Entonces, hay quienes no quieren, hay quienes lamentablemente tienen que dobletear así, hay quienes sí prestan completamente atención, también lo cual es bastante loable, pero pues hay diferentes realidades, lamentablemente, y por eso es que la capacitación virtual, no del todo efectivo, pero sí nos puede servir, sí podemos sacarle provecho de todas maneras. Bien, conocimiento que realmente quiere absorber, sin embargo, ok, sí, Gisner, así es. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta adicional sobre la clase del día de hoy? Porque ahora sí hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Haz tus preguntas ahora porque ahorita la señorita Sandra te va a meter el examen aquí en el chat y ya ahí ya no hay opción a preguntas hacia mí. ¿Ah? Las preguntas tienes que hacerlas ahorita. Me dice Amelia, en las auditorías es obligatorio que la empresa tenga auditoría externa cada 2 años. Sí, Amelia, tal y como les estaba explicando en la diapo anterior, si eres una empresa de alto riesgo, tu auditoría Mintra tiene que hacerse cada 2 años. Si eres una empresa que no es de alto riesgo, no haces minería, no haces hidrocarburos, no haces transporte, no haces electricidad, no haces construcción, entonces ahí sí sería cada 3 años. ¿De acuerdo? Eso es eso es respecto a la periodicidad de las auditorías. El caso específico también, si tu empresa es de hasta 10 trabajadores que no hacen de alto riesgo, ahí no estás obligado a hacerlo hasta que alguien te lo solicite. ¿Bien? Y si la empresa es del Estado, igual. Aquí no hay distinción por si es del Estado o no. O sea, es dependiendo al tipo de actividad que realizan y principalmente eso, al tipo de actividad que realizan. O sea, independientemente de seas sector privado o sector público, igual deberías hacer tus auditorías mientras. Eloy me pregunta, ¿cómo se clasifica si es de alto riesgo? Te puedes guiar del anexo del Decreto Supremo 0397, si no me equivoco, que es el listado de actividades de alto riesgo según la póliza CTR. Les voy a compartir, porque también tengo ese anexo, les voy a compartir con la señorita Sandra para que lo tengan ahí más claro, ¿no? ¿Cuáles son los rubros, las actividades para considerar alto riesgo? Todos los que sean alto riesgo, recuerden que también deben tener la obligación de contar con su SCTR. Auditoría interna sería uno al año o dependiendo de la empresa, ¿cierto?
Claro, si tú quieres hacer tus propias auditorías internas, tu propia auditoría interna, sí, puedes hacerlo una vez al año o puedes hacerlo cada 6 meses, ya esa periodicidad lo decides tú como empresa. Eso sí ten cuidado, que si defines una periodicidad, que la ley no te la establece, pero si tú defines una periodicidad para ti, para tus internas, la cumples. Ten en cuenta esto siempre, chicos. De repente la ley no te establece algo en específico, te dice hazlo periódicamente o hazlo tal cual, ¿no? De manera muy general. Y tú estableces tú tu periodicidad o estableces tus propios lineamientos, que la ley no te puso, pero tú te los pusiste. Desde el momento que tú los declaraste como un procedimiento, que los pusiste como un control, son auditables. Y si tú incumpliste tus propios lineamientos, entonces estás en una falta, estás en una no conformidad. Ejemplo, te pongo el más simple. Tú pones en tu plan de seguridad que vas a hacer 6 capacitaciones en el año. Revisan tu desempeño del año y resulta que de las 6 solo dictaste las 4. 4 nada más. Y te dicen, ah, muy bien, tenías 6 y dictaste 4. No conformidad. Aguanta, ¿por qué, hermano? La ley me dice mínimo 4. Sí, pero en tu plan tú pusiste que ibas a... No, pero la ley no me obliga a que ponga 6. Ya sé, pero tú pusiste que ibas a 6. Del momento que tú lo planteas, del momento que tú lo declaras, ya se convierte en obligación para ti. Entonces tengan en cuenta que si vas a definir tus auditorías al año, o cada 6 meses, o cada 3 meses, o cada mes como tú gustes, entonces sí es necesario que se cumpla tal cual como tú lo estás definiendo. Bien, Mari me pregunta en el caso de las mujeres gestantes. En el caso de mujeres gestantes, ¿sobre qué exactamente, Mari? No te entiendo bien la pregunta, por favor. Ya, sobre el trabajo. Eh, bueno, creo que les comentaba algo en una de las clases, no sé si en este curso o en el de investigación de accidentes. Es necesario que se respeten pues las obligaciones respecto a la mujer gestante en darle, por ejemplo, sus licencias con goce, en permitirle, en darle las condiciones de seguridad para que se desplacen, por ejemplo, dentro de las instalaciones, que trabajen en primera planta, que no trabajen cerca de químicos, que si van a trabajar en plantas superiores, que usen ascensores o se les disponga de ascensores, que cuenten con lactarios, aunque el tema del lactario no va directamente por si tienes una persona gestante, sino por tu cantidad de trabajadoras femeninas que están en edad de poder procrear, principalmente por eso. Ah, ¿despido estando gestando? No, no pueden despedirte estando gestando. O sea, no podría darse. Si has conocido algún tipo eso es más materia de derecho laboral, pero si has conocido algún caso de eso, entonces es necesario hacer la denuncia respectiva ante la SUNAFIL. Ahora, ten mucho cuidado porque, y esta parte yo no la conozco muy bien, pero entiendo que es diferente cuando te despiden que cuando tu contrato acabó y no te renovaron. No sé, la verdad desconozco exactamente cómo es la figura cuando es una madre gestante, porque entiendo, estás gestando, listo, das a luz a tu bebé o todavía estás en gestión, se supone que estás en tu licencia y tu contrato acabó y la empresa no te quiere renovar. Tu contrato acabó, pero no te quieren renovar. No sé si exactamente están obligados o no. Ahí sí me genera la duda, eso no lo manejo muy bien. Pero de ahí a que te despidan directamente, eso no podrían hacer. Ahí habría que de repente ver, como te digo, esto es más tema de derecho laboral, a ver si es que están o no obligados a renovarte nuevamente el contrato, ¿no? Eso es la verdad, esa parte no lo conozco. Me pregunta Amelia, en el programa anual, si tuve una actividad en febrero, pero por X motivos no se hizo y se hace en marzo, tiene que ser validado. Claro, es una forma, por ejemplo, de sustentar, como les decía. Lo normal que se hace es simplemente digo, ah, bueno, lo borré de febrero y lo puse para marzo. Si lo quieres hacer con una buena gestión, lo ideal sería que digas, bien, en febrero no lo hice, lo reprogramé para marzo y justificas, ¿no? Marzo se reprogramó por tal motivo y el comité podría decir, ¿no? Ya que es una actualización del plan, el comité dirá, bueno, se reprogramó por tal motivo, etcétera. Entonces, sí sería bueno que tu comité nuevamente lo valide porque se entiende que estás actualizando el plan, estás mostrando una nueva versión. Entonces, sí, sería una buena opción que el comité lo pueda validar. ¿De acuerdo? Me queda pendiente entonces compartirte lo del lactario, tengo que compartir, no, lo del listado de actividades de alto riesgo para que lo tengas mucho más claro a ver cuáles te aplican, ¿de acuerdo? Por mi parte, eso es todo con la clase del día de hoy. Te deseo mucha suerte en tu examen.